La vez pasada habíamos quedado en, habíamos visto algunas cosas relacionadas a tipos. ¿Recuerdan que habían tipos enteros? Ajá, habían tipos enteros, tipos tipo complex, tipo complejo. Habían otros que eran reales, que es básicamente cualquier número, incluido en R. Había tipos booleanos y cadenas de caracteres, que se les conoce como string. Y después vimos que había secuencias mutables e inmutables. Ok, y hasta ahí habíamos llegado de la clase de la vez pasada. Hoy vamos a continuar con este mismo tema en el subtema de variables. Entonces, el concepto de variable que nosotros tenemos hasta el momento es el concepto de variable matemática, ¿verdad? Que de que uno hacía una ecuación y donde esa ecuación tenía diferentes números y tenía diferentes variables. Por ejemplo, em, veamos, x más 1 es igual a 5 menos y. Ok, en esta ecuacioncilla de aquí tenemos x más 2 es igual a 5 menos y. Tenemos dos literales que son estos de acá. Tenemos un 2 y tenemos un 5. El 2 y el 5 no son variables, son constantes, ¿verdad? Pero los que sí son variables, les voy a poner un corazoncito, es la y es el x. El hecho de que sea variable, pues significa justamente eso, que su valor pueda cambiar en función del escenario en el cual estemos presentes. Entonces, la idea de variable en computación es muy parecido. La única diferencia es que acá no la estamos utilizando para resolver ecuaciones, sino que la estamos utilizando como espacio de memoria temporal para guardar un valor. Entonces, una variable está formada por un espacio de memoria, que es donde se guarda la información y un nombre simbólico, un identificador que está asociado a dicho espacio. Entonces, veamos, por ejemplo, este ejemplo que dice A es igual a 1. Veamos que A es el identificador, porque es el que nos permite acceder a este espacio de memoria en el cual hay guardado un 1. En este caso, C es igual a 3. C es el identificador del espacio de memoria donde está guardado un 3. Y así sucesivamente. Entonces recuerden, las variables se utilizan para ponerle nombre a un pedacito de memoria en la cual yo tengo almacenada cierta información. Entonces veamos, por ejemplo, esto. Ven que aquí habían letras de la A en adelante. La memoria, ahí me disculpan la imagen que está un poquito fea. La memoria podemos verla nosotros de manera súper simplificada y a alto nivel, que está partida en pedacitos iguales, donde cada pedacito tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí dice que A es igual a 1. Entonces, en este pedacito de memoria, ¿qué es lo que vamos a tener guardado? Bueno, vamos a tener guardado un 1. Dice que B era igual, no sé, digamos a 2. Entonces en el campo de B tenemos guardado un 2. Digamos que C sea 78. Entonces en el campo de C tenemos guardado un 78. Entonces recuerden, las variables en este ámbito, en ciencias de la computación, lo que hacemos referencia es a espacios de memoria. ¿Y cómo accedemos a esos espacios de memoria? A través del identificador de la variable. Veamos algunos otros ejemplos. Bueno, como les decía, son la representación simbólica de un dato. En Python tienen asociado un valor de manera implícita. Eso significa que la variable pues tiene un valor definido. Solo pueden almacenar un valor. Por ejemplo, yo no puedo poner que A es igual a 1 y también que es igual a 2. Si usted pone A es igual a 1 y después pone A es igual a 2, va a permanecer con el último valor. Va a decir que A va a ser igual a 2. El 1 se borra. Los identificadores nos referimos al nombre
de la variable. Entonces, uno le puede poner el nombre que uno quiera. Tiene ciertas restricciones, los nombres que uno le ponga a las variables, pero puede ser el nombre que uno quiera. Pueden ser de cualquier largo. Eso significa que yo puedo poner desde un solo carácter, como decir A es igual a lo que sea, o puedo poner un nombre larguísimo, un nombre largo en el identificador. Todo bien. Puede empezar con letras o guión bajo. Lo único que puede pasar es que no puede empezar con números y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Veamos, por ejemplo, estos identificadores de acá. Vemos que hay uno que dice edad es igual a 20. Entonces, el identificador es edad, 20 es el valor que está asociado a ese identificador. Vean que aquí este es otro identificador que tiene un guión bajo. Se permite guión bajo dentro del nombre de las variables. Em, Solo hay que tener un detalle, hay que tener un cuidado, más bien, cómo los identificadores permiten guardar, bueno, permite que usted le ponga el nombre que usted quiera. Lo que hay que hacer es que ese nombre signifique algo, y eso es lo que se llama una buena práctica de programación, que uno a sus variables les ponga un nombre que signifique algo, que sea significativo. Y normalmente lo significativo de un nombre se refiere a que haga referencia a lo que sea que está almacenando. Por ejemplo, esta variable se llama edad. Entonces, nosotros al ver que una variable se llama edad, ¿qué es lo que pensamos encontrar en esa variable? La edad, ¿verdad? Estaría raro encontrar, no sé, el peso o la dirección de dónde vive la persona. Si la variable se llama edad, esperamos encontrar la edad. Esto es un nombre intuitivo. Este otro es un nombre más intuitivo todavía. Pero, digamos, si yo a una variable le pongo periquito, periquito es igual a 20. Cuando yo llamo a periquito, no sé, cuál sería mi idea? ¿Qué espero encontrarme ahí? Le puede salir cualquier cosa. También pasa mucho que normalmente en este curso, en los primeros cursos, los estudiantes utilizan variables muy pequeñas. Los identificadores de las variables son una letra ahí o una letra y un número, como Z1, Z7, cosas así, que quizás significará algo, sea la abreviación de algo, pero lo que significa solo está en la cabeza del que lo programó. Si alguien más lo lee, no tiene ni idea de qué es lo que está pasando. Entonces, como recomendación, les digo que le pongan nombres intuitivos a las variables a la hora de hacer sus programas y que hagan lo posible para que el resto de gente también entienda lo que está pasando. No es ningún problema ponerle nombres largos a las variables. No, no sé, no se sientan que están desperdiciando memoria, no sé qué. Entonces, bueno, eso es una buena práctica de programación. Para asignar variables es muy fácil, es igual que lo hacemos matemáticamente, pero cuando decimos que estamos asignando variable, lo que estamos haciendo es asignar un valor numérico, ya sea unos caracteres, lo que sea, lo estoy asignando a un espacio de memoria identificado por la variable. Y esta es la manera de hacerlo. Variable es igual a valor. Por ejemplo, que yo ponga eh, peso persona es igual a 75. Ahí estoy asignando a la variable llamada peso persona un 75. Entonces, vean que en esta variable, pues lo que yo espero almacenar es el peso de la persona, ¿verdad? Eso es una variable intuitiva. Vean, por ejemplo, estos ejemplos que están acá. Dice contador es igual a 0. Entonces, existe una variable que se llama contador, cuyo valor actual, el valor que le estoy asignando, es igual a 0. Hay otra variable que se llama número, que es igual a 123. Y este es otro identificador, solo que esto ya no es una variable numérica como las que estamos acostumbrados a ver. Esto es una lista y esto es un tipo de dato de Python. ¿Se acuerdan? Que era un tipo de dato mutable, que yo podía mutarlo a nivel de sus elementos individuales. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces aquí sucede lo mismo.
Si bien es cierto, no estoy asignando un valor numérico de manera directa, estoy asignando una lista. Entonces, hay un espacio de memoria identificado con el identificador llamado estudiantes que va a contener esta lista. En la primera posición tiene un Julio, en la segunda posición tiene María y en la tercera posición tiene Christopher. Ok, y bueno, esto era lo que nos faltaba de ver de la clase de la vez pasada. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda con las variables? No, profe. Ok, excelente. Recuerden que las variables solo pueden tener un valor en determinado momento de la historia. Entonces, si ustedes hacen algo así, vamos a ver que ustedes dicen A es igual a 10 y después dicen A es igual a 11 y después dicen A es igual a 0 y ejecutan esto, A va a tomar este valor porque al ejecutarlo de manera secuencial, al usted hacer una nueva asignación, está eliminando lo que sea que tuviera antes. Entonces, recuerden, eso es algo importante, las variables solo tienen un único valor en un único momento de la ejecución del programa. Bueno, entonces, ay, puse una X. Entonces, denme un chance. Bueno, vamos a continuar con otro tema que se llama expresiones aritméticas irrelacionales, que nuevamente es un tema es un tema como de servicio, digamos, nosotros no vamos a lograr nada sabiendo este tema, digamos, no vamos a empezar a programar ya, es a lo que me refiero, es un tema como general, todavía no hemos empezado con la parte de programación. De hecho, si no me equivoco, eso sería de hoy en 8 que empezamos a hacer nuestros primeros programitas. Ok, esto es lo que se espera cubrir en este tema. Vamos a ver operadores. La mayoría de operadores ustedes los conocen, a excepción de estos. De hecho, operación módulo está 2 veces, no sé por qué. Bueno, hay una operación que se llama división entera y otra operación que se llama operación módulo. De ahí en fuera, ustedes estoy seguro que conocen todos los operadores. Después, hay un subtema que se llama expresiones aritméticas, expresiones relacionales y expresiones lógicas. Bueno, esta es la parte más sencilla, que es la parte de los operadores, que funciona exactamente igual que funciona en matemática. Los operadores los ponemos para denotar una operación que queremos hacer sobre los caracteres de entrada. Sobre las entradas, digamos, nosotros podemos hacer operaciones y obtener resultados. Por ejemplo, el operador más sencillo de todos es la suma. Y con la suma está la resta. Y funciona exactamente para eso. Por ejemplo, si yo pongo A es igual a 4 más 1, ¿cuánto es A? Bueno, A es igual a 5. Si después yo digo B es igual a 3 menos A, ¿cuánto va a ser B? Si ya sabemos que A es 5, entonces esto sería 3 menos 5 y esto sería igual a menos 2. Si después yo digo que C es igual a 15, bueno, aquí no hay ninguna operación de por medio, entonces C es igual a 15, nada más. Y si después yo digo que D es igual a A, que A es 5, más B, que B es menos 2, menos C, que C es 15, entonces, ¿cuánto va a ser el resultado de D? Va a ser 5 menos 2 menos 15. Y bueno, vean que es así de sencillo como funciona el operador de suma y de resta. Estoy seguro que nadie tiene ninguna duda con esto.
Y bueno, después están estos otros dos operadores que igual que la suma y la resta van en pareja, que es la multiplicación y la división. Y aquí empezamos a encontrar una diferencia respecto a lo que nosotros sabemos hasta el momento del colegio. Y es en los símbolos para denotarlos. Vean que tenemos un asterisco para denotar la multiplicación y un slash para denotar la división. Si no me equivoco, hasta el momento en el colegio se usaba un puntito para la multiplicación y una fracción para la división. En este caso, pues bueno, simplemente sepan que para la multiplicación es un asterisco y un slash para la división. Pero de ahí en fuera pues, funciona exactamente igual. De hecho, les voy a dar un minutito para que ustedes hagan esto de acá y saquen cuánto da C. Entonces, bueno, son las 7:50, a las 7:51. Vamos a ver cómo nos fue. Ok, listo. Bueno, ¿cuánto les digo? ¿Algún voluntario? 16. 16. 16. Entonces, ¿alguien le dio diferente de 16? Ok. Bueno, entonces vamos a tomar el 16 como verdadero. Entonces vean que en Python, en programación en general, aplica lo mismo de los operadores. Estos son los 4 operadores básicos: suma, resta, multiplicación y división. Y funcionan exactamente igual de lo que nosotros sabemos hasta el momento. Pero aquí viene la primera diferencia con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Bueno, en programación existen diferentes operadores. Funciona exactamente igual que los operadores básicos: suma, resta, multiplicación y división, solo que lo que hacen es diferente. Entonces, háganse la idea que simplemente existen operadores diferentes que se utilizan para otras cosas, pero el modo de operación es exactamente igual. Digamos, yo puedo tener 5 más 3, slash, slash, 2, por ejemplo, y aplica exactamente igual. Esta división entera es muy fácil de entender y es pues justamente eso, es hacer una división y dejar la parte entera. Y se denota con el símbolo de doble slash. Si ustedes ponen solo un slash, es división normal. Por ejemplo, 5 slash 2 es igual a 2.5. Pero si ustedes utilizan doble slash, se están refiriendo a división entera. Entonces, si ponen 5 slash slash 2, esto da 2. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, vean que simplemente se quitaron los decimales. Vean que esto no es un redondeo, es simplemente que se quitan los decimales sin importar cuál sea. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una, déjenme ver aquí, ustedes hacen, no sé, 10 slash, ¿dónde toqué? Vamos a ver. Ah, bueno, sí. 10 doble slash 3. ¿Cuánto es esto? Veamos que 10 dividido entre 3 es igual a 3,3 periódico, ¿cierto? Pero si yo hago división entera, recuerden que quito los decimales sin importar si son infinitos, sin importar si son puros 9. Entonces simplemente los quito. Entonces el resultado de esto
es igual a 3. Entonces, división entera, simplemente deja la parte entera, quita la parte decimal. Quita la parte decimal sin importar qué era. No importa que fueran puros 9 periódicos, los voy a quitar. Y está este otro, que es la operación módulo, que esta sí es un poquillo más loca. Esto está relacionado con la división también, pero lo que significa es que dados dos números, que nosotros sabemos que se llaman dividendo y divisor, el resultado de la operación módulo es el residuo de la división de A entre N. Entonces, normalmente cuando uno hace una división, a uno lo que le importa es el cociente, ¿verdad? ¿Cuánto es que dio? ¿Cuánto es que dio esa división? Sin embargo, la operación módulo lo que nos da es cuánto dio el residuo de esa operación, el residuo de esa división. Por ejemplo, si yo agarro 5 y lo divido entre 5, ¿cuánto sobró? Sobra 0, ¿verdad? Por lo tanto, la operación módulo de 5 módulo 5 es igual a 0, porque no sobró nada. Si yo agarro 5 y lo divido entre 2, bueno, de hecho podemos hacerlo acá, para que quede un poquito más claro. Vamos a ver, si yo agarro un 5, 5 y lo divido entre 2, ¿cuántas veces cabe 2 en 5? Bueno, cabe 2 veces, ¿verdad? Y nos sobra 1, ¿cierto? Por lo tanto, este 1 de acá es, como es el residuo, entonces ese es el resultado de la operación módulo. Hagamos otro ejemplillo. Veamos. Ok, 10 módulo 3. 10 dividido entre 3. Ok, nosotros sabemos que 3 cabe 3 veces en 10. ¿Y cuánto nos sobra? Bueno, 3 por 3 es igual a 9. Eso significa que nos sobra 1. Entonces, este 1 que nos sobró acá es el residuo. Entonces, ese es el resultado del módulo. Por eso, 10 módulo 3 es igual a 1. Veamos otro ejemplito, el último. Dice que 10 dividido entre 6. ¿Cuántas veces cabe 6 en 10? Cabe una única vez. ¿Y cuánto nos sobra? Nos sobran 4. Por lo tanto, 10 módulo 6 es igual a 4. Entonces, esto es la operación módulo. De todos los operadores que existen, bueno, al menos los más básicos, este es el más difícil, porque no es muy intuitivo, digamos. Uno no puede pensar de momento en un caso en el que uno necesite el residuo de una división, ¿verdad? Es algo que de momento no se ha necesitado. Pero bueno, existen cierto tipo de análisis de algoritmos que sí lo requieren. Entonces, bueno, sepan que existen. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente subtema, que se llama expresiones aritméticas. Una expresión aritmética es como lo más cercano que nosotros eh, podemos decir en ciencias de la computación que está relacionado a una ecuación matemática. Es básicamente un conjunto, es una expresión, una línea que contiene identificadores que son variables. Recuerden que los identificadores son variables, lo vimos en la presentación anterior. Contiene operadores, los que sean, sea de los 4 básicos o sea de los otros 2 que vimos, y contiene literales, que los literales pues son las constantes, son los numeritos. Entonces vean, por ejemplo, todos estos de acá son expresiones aritméticas. A es igual a 6 es una expresión aritmética muy simple. B es igual a más 1 es una expresión aritmética normal. Y después viene C.
que es una expresión aritmética compuesta. El resultado de ejecutar esto, pues va a ser, se va a dar, las operaciones se van a dar con la misma prioridad con la que nosotros ya sabemos que se darían. Se ejecuta la división, se ejecuta la multiplicación y al final eso se suma. Entonces, las expresiones aritméticas respetan las mismas reglas matemáticas que nosotros ya conocemos. Entonces, en resumen, una expresión aritmética es como una ecuación, nada más. Es como lo que nosotros conocemos como ecuación. Existen, y estas sí son más interesantes, otro tipo de expresión que se llama expresiones relacionales. Sí, son expresiones que, bueno, una expresión, recuerden que es como una línea de algo, es como una ecuación. Pero este es un tipo de ecuación, un tipo de expresión que no retorna un valor numérico, sino que retorna un valor booleano, retorna un valor de verdad, que esto puede ser verdadero o falso. Y bueno, acá hago una pausa y les pregunto, ¿verdad que ustedes actualmente están llevando matemática discreta? Sí, profe. Sí, Ok, profe. ¿y por qué tema van en ese curso? Bueno, ¿qué están viendo ahorita? Cuantificadores, Ok, lo todavía que no han son visto. cuantificadores universales y existenciales. Ah, ok. Sí, todavía no han visto nada de lógica, ¿verdad? Bueno, resulta que ustedes en ese curso van a ver, hay todo un tema grande de lógica. Entonces, cuando ustedes lleven, bueno, vayan un poco más avanzados en ese curso, pues se van a topar con esto mismo. Digamos, van a ver expresiones cuyo resultado es un valor de verdad. Un valor de verdad se refiere a un valor booleano y un valor booleano se refiere a que lo único que puede dar es verdadero o falso. Entonces, bueno, para adelantarles un poquito lo del otro curso, existen ciertos operadores que se llaman operadores comparativos. Y entonces ya esto es un nuevo tipo de operador que nosotros añadimos a nuestro conocimiento. Son operadores que en lugar de dar un resultado numérico, por ejemplo una suma, que uno sume 1 más 1, eso da 2. Hay otro tipo de operadores que lo que dan son valores booleanos. Por ejemplo, el operador igual. Si yo quiero saber si hay una variable que es igual a otra, yo utilizo este operador, que se denota con un doble igual. Piensen un momento por qué el operador, para saber si una variable es igual a otra, por qué no es únicamente un igual, sino que tiene dos iguales. ¿Qué se les ocurre? Porque si coloca solamente un igual, estaría siendo como la muestra de un resultado, por decirlo así. Sí, exactamente. Si Estaría usted... definiendo un nuevo valor a la Estaría variable. definiendo una variable. Ajá, exactamente. Si uno utiliza un único igual para hacer una comparación, no estaría haciendo ninguna comparación, sino que estaría haciendo una asignación. Recuerden que las asignaciones se hacen variable igual valor. Entonces, por eso, para que les quede acá la diferencia. El doble igual se utiliza para hacer comparaciones. El igual solito se utiliza para hacer asignaciones. Bueno, también tenemos el mayor o igual que, menor o igual que y diferente. Vean que este diferente también es diferente. Es un signo de admiración y es un igual. Ese es el operador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estas dos variables, a es igual a 1, b es igual a 2, y yo pregunto, a es igual a b, el resultado de eso es falso, porque a es 1, b es igual a 2. Si yo pregunto, a es mayor que b, el resultado de eso es falso, porque a es 1 y b es igual a 2, y 1 no es mayor a 2. Si yo pregunto, a es menor a b, el resultado de esto es positivo. Es un verdadero, porque A sí es menor que B por el hecho de que 1 es menor a 2. Y bueno, esto es una expresión relacional. Es, como les digo, es súper sencillo, pero este montón de cositas sencillas nos va a ayudar a entender y a comprender y a poder hacer cosas más complejas en un futuro no tan cercano, en un futuro que es de hoy en 8.
También existen otra familia de expresiones que se llaman expresiones lógicas. Nuevamente, esto ustedes lo van a ver matemáticamente en el curso de matemática discreta. Por eso es que ese curso es tan extraño, porque ve cosas que no son así como necesariamente matemáticas, como el curso de matemática general o cálculo o así. Se ven cosas ahí un poco diferentes y muy relacionadas a computación. De hecho, ese curso de matemática discreta sé que lo lleva computación, computadores y creo que nadie más. Bueno, las expresiones lógicas son expresiones relacionales compuestas. Entonces, es el tipo de expresión que vimos hace un rato, expresiones relacionales, solo que son compuestas, unidas por conjunciones lógicas. Entonces, piensen en este tipo de comparadores, pero unidos. Entonces, primero hago una comparación, por ejemplo, que si un valor es igual a este otro. Después hago otra comparación, que si un valor es menor a este otro. Y con eso empiezo a hacer expresiones largas, ya no tan atómicas como estas que tengo aquí. Entonces, una expresión lógica, imagínese la unión de un montón de operaciones de estas, cuyo resultado al final nuevamente va a ser un valor de verdad, va a ser un valor booleano. Y las conjunciones lógicas, eso significa la manera en la que yo uno una expresión atómica y otra expresión atómica, son el AND, el OR y el NOT. Ok, aquí les dejo una tabla de verdad de una conjunción lógica AND. Esto pues es sencillo en realidad. Entonces, si yo tengo estas dos variables A y B que pueden tomar estos valores. Recuerden que estamos trabajando con valores booleanos porque estamos en lógica. Entonces, los únicos valores que pueden haber acá es 0 o 1, falso o verdadero, nada más. Y estas son todas las combinaciones que yo puedo hacer con estas dos variables. Está 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y si yo digo A AND B, lo que me refiero es que al ser un AND, el resultado de esta operación va a ser verdadero únicamente si ambos operadores son verdaderos. Este es el único caso en el que el resultado de A AND B va a ser igual a positivo, va a ser igual a 1. Vean que aunque aquí B sea 1 y aunque aquí A sea 1, el resultado de esto es falso. Esto es la tabla de verdad, así se llama a esta tabla de la conjunción lógica AND. Pensemos en un ejemplo un poco más de la vida cotidiana. Es como que yo diga, yo voy a salir el domingo al cine si hay una película que me guste y si hay alguien que me acompañe. Entonces, bueno, escribamos la quinto aquí. Ok, entonces yo estoy poniendo una condición. Bueno, yo tengo un objetivo, que es ir al cine. ¿Y cómo voy a ir al cine? Tienen que cumplirse dos condiciones. Si hay alguien que me acompañe y si hay una película que me guste. Si hay una película que me guste, pero no hay nadie que me acompañe, entonces no voy. Si hay alguien que me acompañe, pero no hay ninguna película que me guste, entonces tampoco voy. Vean cómo tienen que cumplirse ambas condiciones. De hecho, bueno, normalmente estas cosas están en inglés, pero vean que yo estoy aquí poniendo un and. Yo estoy diciendo, voy al cine si hay una película que me guste y si hay alguien que me acompañe. Entonces, ese y es lo que se traduce a and. Sin embargo, las compuertas lógicas y en computación la mayoría de términos están en inglés. Entonces, por eso es que se llama and. Y uno puede hacer aquí un montón de condiciones. De hecho, yo podría poner una tercera condición que sea y si tengo plata.
Entonces ahora se tienen que cumplir las tres cosas para que yo vaya. Si hay una película que me guste, si hay alguien que me acompañe y si tengo plata. Y voy a ir al cine. Sí y solo si se cumplen las tres condiciones al mismo momento. Si se cumplen solo dos, no voy. Sea cual sea las dos que se cumplan, tiene que cumplirse las tres. Si no se cumple ninguna, como en este caso de aquí, me toqué. Como en este caso de aquí no se está cumpliendo ninguna. Entonces no voy, igual. Y bueno, esta es la tablita de verdad de AND. Después hay otra conjunción lógica que se llama OR, que lo que denota es como el O. Es como yo voy al cine, si pasa esto o pasa esto. Entonces veámoslo acá. Contrario a la tabla anterior, vean que aquí con que uno de los dos se cumpla, entonces el resultado de la operación es positivo. La única manera en la que el resultado de la operación es negativo es que no se cumpla ninguno de los dos. Eso es relativamente sencillo. Y hay una tercera conjunción lógica, que es la más sencilla de todas, que se llama NOT, que es simplemente negar el valor anterior. Por ejemplo, si el valor anterior era un 0 y le hago un NOT, y ahora es 1. Si antes era un 1 y le hago un NOT, ahora es un 0. Ok, ¿alguna duda hasta este punto? Ok. Entonces veamos estas expresiones lógicas de acá. Bueno, no las voy a hacer, igual les voy a dar un par de minutos para que ustedes las hagan y dentro de un par de minutos entonces volvemos y vamos a ver cómo nos fue. Entonces hagan esas expresiones, porfa. Recuerden que esto es un valor lo que da aquí es un valor de verdad. Es un 0 o un 1, nada más.
Bueno, ¿qué tal les fue? ¿Cuáles son sus resultados? A mí me dio la primera false, la segunda true y la tercera false. Ok, a usted le dio algo así. ¿Cierto? La primera false, la segunda true y la tercera Sí. false. Ok, bueno. Con los resultados del compañero vamos a analizarlo un toque. Vemos que dice que la primera condición que tenemos que evaluar, recuerden que esto se evalúa de manera atómica, digamos, igual que si fuera una suma o una resta. Dice que la primera expresión dice que si A es mayor a B, este resultado es falso, ¿cierto? Porque A es 10, B es 12. La segunda condición dice que si C es menor a 10, esto también es falso porque C es 20. Entonces el resultado de toda la expresión es falso. En la segunda línea dice A es menor a B, esto es positivo. Porque A es 10 y B es 12. Y la segunda dice que si C es mayor a A, y bueno, 20 es mayor a 10, por lo tanto esto es positivo y todo el resultado de la expresión es positivo. Finalmente dice que si A es igual a B, esto es falso. Y dice que si B es menor o igual a A, B no es menor a A, entonces esto es falso, por lo tanto todo el resultado de la expresión es falso. Entonces así quedaría. Entonces vean que es sencillo en realidad. Simplemente son operadores nuevos, operaciones nuevas, pero aplica todo lo que sabemos hasta el momento. Y bueno, hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Creo que esta presentación no la he subido, ahora que me acuerdo. Entonces voy a subirla ahorita. Y bueno, les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con esto? ¿Algún comentario o algo? Ok, entonces hasta aquí llegaríamos nuestra clase de intro. Nos veríamos igual a las 9:30 con la clase de taller. Muchísimas gracias por su asistencia. Entonces nos vemos ahora. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Perfecto, profe. gracias, Bueno, profe.